Bueno, la, la, mm, a ver si puedo compartir con ustedes. Acá estamos. La clase pasada, hermanos, Para que ¿ustedes ven la imagen? No, ¿No ven la imagen? No, No, hermana, no vemos nada. ¿Se fue no, Pablo? no. José Luis, ¿se fue Pablo? A ver, por ahí me equivoqué, yo estoy haciendo... Esperen un momentito, hermanos, porque hasta que le tome la mano yo a esto, creo que voy a morir, voy a estar con el Señor, pero no voy a aprender, ¿eh? Imagen compartida será, ¿no? Estoy acá, a ver si me... Compartir, a ver. ¿Ya se fue? Quiero ver. ahora sí Sí. ya compartida. ¿Ahora sí se ve la imagen? Perfecto, Sí, hermana. Ah, bueno, gracias, gracias. Si me cierran los micrófonos, pastora, por favor. Sí, bueno, la clase pasada nosotros, de ahora que te veo, Gisela, muchas gracias, realmente muchas gracias por la clase pasada. Es sumamente destacable tu trabajo, realmente qué bueno los cuadros que pudiste hacer, esos mapas conceptuales, es un bueno, talento realmente gracias. precioso, precioso. Bueno, Muchas para gracias. la gloria del Señor y para aportar al crecimiento. Gracias, muchas gracias. Nosotros la clase pasada estuvimos hablando acerca del cuidado del cuerpo. Y nosotros habíamos tomado como versículo base que aparece aquí, el de Primera de Corintios, acerca de que la Escritura habla que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces nosotros cuando abordamos este versículo bíblico, nosotros, bueno, podemos decir, bueno, es una palabra que está en la Escritura, pero después en la realidad nosotros no tomamos en cuenta lo que esta Escritura está diciendo. La Escritura está diciendo que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y la verdad de todo esto es que toda la Escritura, ¿Querés que te haga un tecito o vas a comer primero? Bueno, el tecito Mamá. ya me lo hice. No sé quién estará hablando ahí, pero el tecito acá lo tengo, ¿eh? Cierre el micrófono, mi hermana. Bueno, lo que les decía es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, no dimensionamos esto que la Escritura nos habla acerca de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que toda la Escritura, todo el espíritu de la Escritura es hablarnos a nosotros, los creyentes, para que nosotros tengamos salud. Muchas veces nosotros no tenemos salud de nuestro cuerpo, no tenemos salud porque la administración que hacemos del cuerpo no es la correcta. Y yo me animaría en esta noche a ir un poquito más allá y decir, bueno, a veces nosotros no nos cuidamos como deberíamos cuidarnos y como el Señor quiere que nosotros nos cuidemos. Como dije la primera vez, hermanos, nosotros somos administradores, somos mayordomos. Somos personas que Dios ha puesto entre nuestras manos nuestro cuerpo, nuestra salud, ha puesto nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestros talentos naturales, los dones espirituales. Todo eso el Señor puso en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que ser, con respecto a nuestro cuerpo, ser cuidadosos, administradores, mayordomos de nuestro cuerpo. No se trata, hermanos, que bueno, que hago lo que quiero con mi cuerpo, como lo que quiero, no descanso, no hago esto, no, no.
porque ¿saben lo que va a pasar? Vamos a perder la salud. Y la verdad que los culpables muchas veces somos nosotros. No estoy hablando cuando uno se contagia de alguna enfermedad, un virus, una bacteria, pero estoy hablando que muchas veces la salud del cuerpo nosotros la perdemos porque, por ejemplo, uno de los ejemplos es por la manera que tenemos nosotros de comer. No somos cuidadosos, selectivos. No miramos muchas veces qué es lo que nos hace bien, qué nos hace mal. No tenemos en cuenta toda la información que a veces está suministrada y que la podemos leer, la podemos ver. Cuando prendemos el celular, por ahí tenemos algún video. No escuchamos a los nutricionistas, no escuchamos a los médicos y a veces no tenemos ese control que deberíamos tener con respecto a con qué cosas nosotros comemos, qué cosas nosotros bebemos, bueno, entonces, nosotros dice acá la escritura, el primer versículo dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. ¿No? Lo tenemos que glorificar también con nuestro cuerpo al Señor. Entonces, muchas veces, vuelvo al principio, muchas veces no estamos con buena salud, no estamos bien, ¿no? No estamos bien, ¿por qué? Porque, bueno, muchas veces nos descuidamos, hermanos. Y nosotros hoy por hoy estamos en un momento de nuestras vidas y de nuestra relación con el Señor, donde tenemos que aprender, ¿no? A tener control, a pedirle al Señor. Muchas veces comemos de más, muchas veces, yo estaba escuchando hace un tiempo, estaba escuchando un médico. No es creyente el médico, es un médico colombiano y es un médico que habla acerca de la salud, ¿no? Y él dice que uno debería aprender a no comer por placer, no comer por placer. Porque uno cuando come por placer, bueno, el placer, ustedes saben, a veces come de más y come porque ve, come porque huele, come, bueno, porque le gusta comer, ¿no? Él dice, con respecto a este tema, él dice que uno debería comer solo por necesidad. Y explica qué es comer por necesidad. Bueno, los alimentos y los nutrientes que tienen los alimentos son los que nos van a permitir a nosotros que tengamos un buen funcionamiento del corazón, que tengamos energía, que podamos movernos, que podamos ir, volver, que podamos respirar, que podamos transpirar. Todo eso, hermanos, a nosotros, ¿saben qué es lo que nos da? Todas esas posibilidades, cómo nuestro cuerpo la adquiere a través de los alimentos y de los nutrientes que tienen nuestros alimentos. Pero hoy también nosotros estamos en condiciones de saber que los alimentos no son los alimentos de hace 50 años. Tal vez 60 años. No son, que la tierra no tiene los nutrientes que antes tenía. Entonces, que los alimentos que nosotros hoy por hoy nosotros podemos consumir son alimentos que le van a faltar vitaminas, le van a faltar minerales, le van a faltar los oligoelementos que a nosotros nos hace bien, ¿no? Le van a faltar un montón de cosas. Por ejemplo, el trigo ha sido trastocado, ha sido el ADN del trigo ha sido cambiado. Entonces hoy hay un gluten que ese gluten realmente no lo podemos digerir. Nuestro cuerpo no lo puede digerir. Por eso nosotros hoy encontramos una epidemia de gente, pero es una epidemia prácticamente, de gente que tiene problemas con el gluten, que son celíacos. ¿Conocen ustedes, hermanos, a gente celíaca? No los escucho. Sí, hermana. ¿Sí? Hay Sí, y Sí, muchos. conocemos. Bueno, hermano, Sí, fíjense. sí. Claro, Sí, hermana. Conocemos.
Ahora, yo cuando era chica, por ejemplo, y de esto hace muchísimos años, cuando yo era chica, hermanos, no era tan común. Yo no recuerdo haber escuchado gente o gente de mi edad, cuando yo era chica, que haya dicho, bueno, esta persona tiene esta resistencia o resiste al gluten. ¿No? Por eso nosotros, y hoy sí lo sabemos, hoy sí es común encontrar a chicos, a adultos, a gente de mediana edad resistente al gluten. Bueno, ¿qué es lo que pasó? El gluten, todo el mundo sabe, el gluten es algo que se modificó en el trigo original. El trigo que cuando nosotros leemos la Biblia, que inmediatamente hacían la harina, que podían hacer tortas, como decía, esas tortas que debían haber sido tortillas, el pan ese que utilizaban para comer, no es la misma harina, no es ese mismo trigo. ¿Por qué? Y bueno, porque el trigo se industrializó, porque la harina se industrializó, porque ahora, en los años que se le modificó el ADN, que se volvió transgénico, ¿todo para qué? Para tener muchos más granos, para que los granos de trigo pudieran resistir a todas las pestes, a todos los ataques de animales. Entonces, algunos de ustedes a lo mejor que tienen más experiencia que yo en el tema de el campo, y a lo mejor han tenido experiencia de sembrar, de plantar y todo eso, de cosechar. No sé si pueden aportar algo. ¿Nada? ¿No hay ningún aporte? ¿Han leído sobre el tema hermanos? ¿Y por qué? Hoy en día, pastora, hoy en día se usa muchos fertilizantes también Sí, para la tierra. No se sí. la deja descansar mucho tiempo, sino continuamente se está plantando. Bueno, fíjense, hermanos, que hoy por hoy, entonces, ¿qué es lo que los médicos están diciendo? Bueno, tengan cuidados con las harinas. Tengan cuidado con el gluten, tengan cuidado con las cosas de harinas refinadas, con los fideos que comemos, con las tortas que comemos, con la pizza, con las masas, porque esa harina es una harina ultra refinada, es harina blanca, 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 y que va produciendo en el cuerpo a lo largo de los años, va produciendo una inflamación que no se ve, pero que en un determinado momento esa harina, ¿saben lo que va a pasar? Va a terminar enfermándonos. Entonces, hermanos, no es para que usted salga corriendo ni para que diga, bueno, esta hermana, estamos hablando de la Biblia, ¿y por qué esta hermana está hablando de la harina? Bueno, porque forma parte del cuidado de nuestro cuerpo, hermanos. Y porque el Señor nos dice a nosotros que nosotros lo tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Entonces, hermanos, esto era como para recordar lo que habíamos hablado en la clase pasada. Otra cosa que hablamos la clase pasada, creo que hablamos acerca del trabajo. No me acuerdo si hablamos sobre el trabajo. ¿Sí? No. Creo que no, hermana. No Creo que hablamos, no. no hablamos sobre el No. trabajo. Bueno, yo quiero hablar con ustedes entonces en esta noche. Va a ser muy breve esto, pero vamos a hablar sobre el trabajo. Ustedes saben, hermanos, que el Señor también a nosotros nos ha constituido como administradores del trabajo que tenemos diariamente. Y la palabra de Dios en Génesis 2:15, que ahí no se ve, si alguien lo tiene en la Biblia, por favor me gustaría leer con ustedes. Génesis 2:15. ¿Alguien lo puede leer? Amén. Sí, hermano. Dice Génesis 2:15, Sí. tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ajá. Es decir, que el Señor le dio la caña, no le dio el pescado, le dio la caña a Adán.
y a Eva. ¿Qué quiere decir? El Señor lo puso en el huerto para que lo trabajase, para que lo labrase, para que lo guardase. Es decir, el Señor lo puso para que administre y lo puso a trabajar. Todos nosotros, hermanos, debemos trabajar. Nosotros, por más que seamos evangélicos y seamos muy espirituales, no podemos dejar ser vagos. Nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. ¿Por qué? Hago y utilizo esta palabra un poco graciosa, esto del ser vago, porque yo a lo largo de los años he encontrado algunos hermanos que, bueno, como sirven al Señor, no trabajan. No trabajan. Porque usted le pregunta, bueno, hermano, está ministrando al Señor, está sirviendo al Señor, y resulta ser que no va a trabajar. ¿Por qué? Y porque está ocupado en las cosas de Dios. Pero resulta que el trabajo también es una cosa de Dios. Y es una cosa que el Señor le ha dado a los creyentes, que nosotros podamos trabajar. Tenemos que trabajar. Fíjense, hermanos, una de las cosas que nosotros cuando miramos los evangelios y vemos cuando Jesús llama a sus discípulos, a cada uno de ellos, a los que va a buscar el Señor y a las personas que Él va llamando, a los que iban a ser sus apóstoles, todos estaban trabajando. No había ningún desocupado. Todos trabajaban, pescadores, recaudadores de impuestos, pero eran gente que estaba ocupada. Y fíjense, hermanos, no eran personas desocupadas. Entonces, nosotros tenemos que aprender que también le agradamos al Señor y que es parte de ministrar al Señor el ser un buen administrador del trabajo. Bueno, del trabajo. Bueno, a veces la familia tiene los niños muy... Pastora, Sí, hermano. Hay algunos pastores que toman la palabra de Primera de Corintios 9, 13 y 14, Sí, que, digamos, tratan de acomodar la palabra. sí. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y Claro. los que sirven del altar participan? Sí, En el 14 dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. claro. Como que algunas palabras acomodan Sí, la palabra como, claro, yo mire, digo, para... claro, nosotros lo que tenemos que entender es lo siguiente, hermana. A veces la congregación, nosotros tenemos una congregación con pocos miembros, ¿no? Entonces yo no puedo obligar a la gente, a los hermanos que, bueno, entreguen su diezmo para que el pastor pueda vivir del evangelio. No se puede. A veces yo le digo, en la iglesia que yo he estado, en la iglesia que estoy, en la iglesia de San Isidro, es una iglesia donde en otros años hubo misioneros, pastores que vinieron de otro país y que ellos eran misioneros. Y su tarea, su trabajo como misioneros, ellos recibían un sueldo. ¿Quién les pagaba el sueldo? Y les pagaba la misión. Los Estados Unidos le pagaban su sueldo. Y yo los he visto a ellos, ese sueldo que ellos tenían, realmente ganarse el sueldo, porque nunca he visto pastores que estuvieran ahí, el pastor Miguel Frederick, el hermano Santiago Toll, la hermana Bonita, ¿no? Nunca vi hermanos que realmente dijeran, bueno, estamos acá, como recibimos un sueldo, nosotros nos vamos a quedar acá. No, ellos trabajaban. Usted, por ejemplo, cuando el hermano Miguel Frederick o Michael Frederick, cuando usted iba un día de semana, iba a la iglesia porque quería hablar con el pastor o alguna cuestión, el pastor siempre de lunes a viernes estaba preparando el mensaje de la palabra del Señor. Días, muchos días preparando el mensaje para predicar el domingo.
Entonces esas personas estaban trabajando, estas personas recibían entonces su sueldo de los Estados Unidos, de donde ellos pertenecían, de la Iglesia Cuadrangular. Nosotros aquí en la Argentina, por lo general, nosotros no tenemos ese nivel a veces de iglesias tan grandes que haya tanta gente, que todos estén entregando su ofrenda y que puedan mantener al pastor. No hay a veces porque las congregaciones o son muy chicas o los hermanos que se congregan, bueno, tienen trabajos donde no hay demasiada entrada de dinero, entonces, y que no es suficiente para poder sostener al pastor. Lo ideal sería eso, que como usted leyó, mi hermana Claudia, ¿sí? ¿Dije bien? Hermana Claudia, lo ideal sería eso, bueno, que la congregación pudiera sostener al pastor. Eso sería lo ideal. Pero la verdad de todo eso es que a veces no se puede. No se puede sostener al pastor porque no hay suficientes diezmos, no hay suficientes ofrendas, no lo hay. Entonces, ese pastor tiene que trabajar. Tiene que trabajar. ¿Saben por qué? Tiene que trabajar porque él no puede, de ninguna manera puede sacrificar a su familia, sacrificar a sus hijos. De ninguna manera puede hacer eso. O que los hijos, o que su esposa, o que su casa, o que él mismo, que sus mismos hijos estén sin poder comer, sin poder vestirse, no puede ser. No puede ser. Esa persona tiene que ir a trabajar, siempre y cuando, vuelvo a reiterar, a veces la iglesia es una iglesia pequeña. No se necesita que ese pastor esté todo el día con pocas hermanos en la iglesia. Yo no sé si hay algún pastor entre ustedes que pueda a lo mejor ampliar un poco más esto que estoy diciendo. Y si lo vive, me gustaría escuchar su opinión como pastor. Sé que está el pastor, está el pastor Gustavo, sé que el pastor Gustavo trabaja y él tiene una iglesia grande. Pastor Gustavo, ¿estás por ahí? Gustavo Varas. Sí, hermano, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, pastor, te estoy escuchando. Me gustaría tu aporte con respecto a esto, porque si bien es cierto, como Bueno, leyó la hermana Claudia, es cierto, la escritura dice, Pablo decía, sin embargo, el mismo Pablo, él decía, yo trabajo trabajar. con mis manos, prefiero morirme antes que me mantengan. Esta es una palabra mía, ¿no? Parafraseo yo. Prefiero morirme antes que me mantengan. Y él trabajaba con sus manos. Las ofrendas que recibieran para llevarlas a Jerusalén, para algunos gastos. Pero bueno, pastor, te quiero escuchar, a ver cuál es tu perspectiva respecto a este tema. Bueno, yo voy a hablar de como algo personal. Sí, Si bien sí, mi iglesia sí es medianamente grande, yo tengo mi trabajo, mi trabajo personal, en el cual yo ya estoy hace 27 años trabajando. Pero mi perspectiva con respecto a esto siempre fue la misma, es decir, no hay algo estipulado, ni siquiera dentro de nuestra institución, no hay un estatuto que diga con respecto al dinero y al trabajo del pastor, que un pastor tenga que trabajar sí o sí en lo secular para poder sostenerse en la iglesia, para poder sostener su familia, o algo marcado de que la iglesia tenga que sostener. No hay algo escrito, por así decirlo. No lo hay en ninguna institución, sino que esto es como que es como algo, por así decirlo, el pastor debe tomar una decisión con respecto al dinero de la iglesia. ajá, Para mí lo mejor, para mí lo mejor es que uno tenga su trabajo para sostener su familia y el dinero de la iglesia administrarlo para la iglesia. No importa si la iglesia es pequeña, no importa si la iglesia es grande. Para mí, por lo menos mi perspectiva es, el dinero de la iglesia es la provisión que Dios da a la iglesia para poder administrar ese dinero en pos de la visión que tenga la iglesia. Dios provee para la visión de la iglesia. sí. Ahora, supongamos que la iglesia crezca y ya tiene suficientes miembros
y la entrada es suficiente como para poder sostener todos los gastos de una iglesia, ya sea que luz, gas, teléfono, todos los insumos que tenga una iglesia, o incluso el alquiler, y de ahí, si algo sobrara, para mí está bien, sí pueden colaborar con la familia pastoral, pero es para mí, esta es una opinión personal, Sí, es muy propio esto. sí. Solo en ese caso, para mí estaría bien si eh, ayudan a la familia pastoral. Pero vuelvo a decir lo mismo, esto es muy personal de cada uno de los pastores de cada iglesia. Yo trabajo y a mí me gusta que mis pastores trabajen, que Sí. trabajen en eso. Sí, De esa forma poder sostener su familia y todos los gastos que tengan sus iglesias lo puedan sostener con las entradas de sus propias iglesias. Y si es necesario a veces poner dinero personal de su familia en pos de la iglesia en la que está tratando de sostener o crear, pero es algo muy personal esto, ¿eh? exactamente. Es Y cada cierto. uno tiene que ser- Hace sí. poco nosotros En- estuvimos con el pastor César, algunos de ustedes tuvieron fundamentos cuadrangulares. Entre los fundamentos cuadrangulares también una de la última clase particularmente habló sobre los artículos de fe de la iglesia cuadrangular. En los artículos de fe, como dice el pastor Gustavo, no figura nada respecto a cómo el pastor de una iglesia se mantiene, no figura eso. Generalmente nosotros sabemos que los pastores trabajan. Generalmente yo acuerdo con lo que dice el pastor Gustavo. El pastor tiene que trabajar, tiene que mantener a su familia, tiene que mantener a su familia, no puede hacer pasar necesidad a su familia el pastor de la iglesia, de ninguna manera, porque ese pastor que tiene familia, que tiene hijos pequeños, son niños que están mirando, no pueden estar en necesidad. ¿Saben por qué? Porque muchas veces yo he visto gente que no fue a trabajar, gente que los chicos se han criado con muchas necesidades, la esposa con muchas necesidades, y después cuando estos niños fueron grandes, ¿saben qué pasó? Estos niños fueron chicos que no querían saber nada con la iglesia. ¿Por qué? Porque pasaron necesidades. Ahora, hermana Diega, nosotros tenemos dentro de las iglesias cuadrangulares algunos pastores que no trabajan en relación de dependencia, es decir, afuera, y que están y que reciben algún sueldo de la iglesia. Yo creo que sí, yo no les he ido a preguntar, pero yo creo que sí. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, la iglesia acuerda, toda la iglesia acuerda en que se le va a dar un dinero, se le va a dar un sueldo, va a sostener al pastor y a la familia. En algunos casos pasa, hay un acuerdo de la iglesia. Pero lo que nosotros tenemos que tener muy en claro, hermanos, es que los cristianos tenemos que trabajar. Nosotros, porque esto es lo que le agrada a Dios. Acá hay bases bíblicas. El Señor a Adán, aunque estaban en medio de un huerto, que había de todo, el lugar era perfecto, perfecto este huerto del Edén, perfecto. No hacía falta nada. Sin embargo, el Señor, Dios lo pone a que guarde, que labre, que trabaje ese huerto, que lo trabaje. Entonces, hermanos, el trabajo es una bendición de Dios para nosotros. Nosotros no podemos negarnos, ni tampoco en el nombre del Señor, no voy a ir a trabajar, porque tengo que servir, porque tengo el otro, porque no, 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 no. Nosotros tenemos que ser ordenados en nuestras vidas, nosotros tenemos que trabajar. Y vuelvo a reiterar, si hay algún hermano, algún pastor que está al cargo de la iglesia y que han convenido con los miembros de la iglesia que van a sostener al pastor, es otra cosa, ¿no? Porque, bueno, acuerdos son acuerdos, y ese es el acuerdo que hay, bueno, se va a respetar. Pero, hermanos, lo primero que tengo que ver
es que mi familia, tengo que ver mi familia, tengo que ver mis hijos, tengo que ver las necesidades de mi casa, tengo que ver las necesidades de mi esposa, las necesidades de mis hijos. Yo no puedo en el nombre del Señor hacerlos pasar necesidades. Ah, porque total, no, no, no. El Señor a Adán le dio la caña y le dijo que vaya a pescar, que vaya a trabajar. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser, responsables, tenemos que ir a trabajar. ¿Por qué tenemos que ir a trabajar? Y bueno, porque tenemos una familia, porque nosotros también tenemos necesidades. No hay ninguna parte que diga que si la esposa del pastor, que no trabaja el pastor, la esposa del pastor necesita ir a una convención, no puede ir a pedirle a las hermanas, a ver, hermanas, ¿me pueden dar una ofrenda para comprarme las medias de nylon para ir a la convención? No, hermanos, no, no. Nosotros tenemos que trabajar. Y si, vuelvo a reiterar, algunos de los pastores de nuestras iglesias no trabajan, bueno, habrá un acuerdo de sostener al pastor, la iglesia será grande, habrá entradas suficientes y será, como dijo el pastor Gustavo, será el dinero para la iglesia, para administrar y pagar todo lo que se necesita en una iglesia y además habrá dinero también para sostener al pastor. Quiero escuchar otra opinión de algún pastor que esté aquí o de algún hermano con respecto a esta idea, a este tema. Pastora, Sí, yo hermano. pensaba esto, ¿no? Que al final empezamos nosotros con este debate, pero nosotros acá en Cañada de Gómez hay una iglesia, mega iglesia, tiene como 3.000 miembros, y el pastor, hablando que estamos en el consejo, él recibe un sueldo, porque tiene que trabajar, hay que trabajar, porque no es que está todo el día sin hacer nada, hay que atender tanta cantidad de gente, tiene otras iglesias en otras ciudades, pero él me dijo que él acordó que él recibe un sueldo de un empleado municipal. Sí. Si el empleado municipal aumenta todo eso, él se maneja con eso y un acuerdo, como usted dice, un acuerdo que tiene con el consejo de la iglesia. Claro. Así que yo digo que trabajo también, como decía usted, que ese pastor preparaba el lunes a viernes la palabra y es un trabajo. Uno que está acá en una iglesia, Sí. como decía el pastor Gustavo, uno tiene, y sé que hay más pastores acá en este estudio, pero sé que es mucho trabajo también. Hay mucho trabajo. Cuando las iglesias son grandes, sí, hay atención para hacer, hay aconsejamientos, hay gente gente que hay que ir a visitar a los domicilios, hay un montón de cuestiones. Las reuniones de jóvenes, las atenciones que hay que hacer a los hermanos, a las hermanas, sí, hay mucho trabajo. Preparar el mensaje, porque no es agarro la escritura y abro donde cae el dedo, cae, ya está. No, de ninguna manera. Hay trabajo para hacer en la viña del Señor, pero una cosa, hermanos, es cuando hay este acuerdo, como dice usted, mi hermano, cuando hay este acuerdo de una iglesia que es grande, como usted dice, mega iglesia, y bueno, tomaron la decisión de sostener al pastor. Ustedes saben que no nuestra denominación, pero hay otras denominaciones donde los pastores se contratan. Se contrata al pastor que vienen de otros lugares, contratan a los pastores para que estén al frente de una iglesia, se les paga un sueldo, se les paga vacaciones, se les paga todo. Bueno, son otras organizaciones. Nuestra organización no tenemos ese tipo de, en nuestro reglamento, en nuestros artículos de fe, no tenemos esto. Así que bueno, ahí estamos. Entonces, espero, hermano. ¿Alguien más quiere agregar sobre este tema? ¿Algún pastor más que esté allí? Amén. Acá desde San Pedro. A ver, hermano. Bueno, nosotros tenemos, como ejemplo, a mis abuelos, ¿no? Ellos son los pastores principales de acá. Trabajaron toda la vida, ahora ya están jubilados, ¿no? Bueno, a pesar de eso siguen trabajando también porque a veces mi abuela vende cosas, vende sábanas y demás. Pero
Pero bueno, yo, en mi opinión, está bien que el pastor tenga un sueldo de parte de la iglesia. Yo porque lo veo en ellos, que a pesar de que están jubilados, están todo el día con la iglesia, desde que se levantan mandando mensajes o preparando la palabra, porque no es solo preparar la palabra, sino que también es toda la organización que requiere una iglesia, ¿no? El preparar un evento, designar a tal hermano para hacer algo. Nosotros que venimos de familia pastoral es verlos exactamente todo el día, hasta en las cenas familiares, almuerzos familiares, iglesia. Sí, O sea, vivimos para la iglesia. sí, Entonces yo creo que es verdad, una congregación chiquitita no, pero si ya es una congregación de 60 miembros, 100 miembros, yo creo que la iglesia debe proveer para el pastor. Es mi opinión porque así lo vemos desde toda la palabra, ¿no? sí. Eso no quiere decir que el pastor duerma hasta las 12, ¿no? Y no trabaje, ¿no? Yo, como digo, los vi a mis abuelos toda la vida trabajar también. Pero lo ideal sería eso, ¿no? Que el pastor tenga su oficina en la iglesia, que trabaje, tenga el tiempo de orar, de leer la palabra, atender hermanos. Sí, Yo me imagino una iglesia con lo ideal sería eso. eso sería lo ideal. Sí, eso es lo ideal. ¿Alguien más quiere agregar algo más? Perdón, Sí, Sí, pastor. hermana. perdón, Diego, Sí, Gustavo. quiero solo decir dos cosas que me pasan ahora por la mente y me gustaría compartirlas, porque una cosa es, por ejemplo, que ha sucedido, no sé si en este tiempo, pero sí en otros tiempos, donde la institución a veces pedía a ciertas iglesias que si tenían pastores listos para llevarlo a la obra, si los podían compartir o entregar al ministerio y los mandaban, por ejemplo, al sur, donde no teníamos pastores, pero sí teníamos una pequeña congregación y alguien tenía que ayudar a esa congregación. Entonces, desde Buenos Aires, Córdoba o Rosario se mandaba a una familia pastoral y entonces la institución sostenía a esas familias. Creo Claro. que hasta el día de hoy lo sigue haciendo en algunos casos y eso me parece perfecto. A mí me parece muy bien eso, que la institución, si tiene la posibilidad de abrir una iglesia, pero no tienen pastores, entonces la institución toma una familia pastoral y las manda a ciertos lugares y la institución se encarga de que a esa familia no le falte nada, porque el hombre o la mujer deben dejar sus trabajos tal vez para poder ir a una provincia Sí, y tienen que iniciar todo de cero. es Eso es lo cierto. primero que digo, que me parece perfecto que la institución lo haga. Lo otro, y esto es a título personal, ¿por qué es que yo siempre tomé esta determinación, por lo menos para mí, de yo trabajar y todo el dinero de la iglesia administrarlo en pos de la iglesia? Por una razón que yo veía y mucho tiene que ver con hacia dónde yo quiero llevar la iglesia, ¿no? Hasta dónde el Señor nos puede llevar a todos hasta donde Él quiera. Pero cierto es que el dinero también es un condicionante. Entonces, por ejemplo, yo digo, yo tengo una congregación, 150 personas, pero yo no siempre tuve 150 personas. Yo inicié la iglesia, mi familia y yo, mis dos hijos, mi esposa y un hermano y nadie más. Ahora, supongamos que cuando yo tenía 50 personas, la iglesia me podía sostener, tal vez sí me podía sostener, pero yo estaba limitando los recursos de la iglesia para que sostenga a mi familia. Entonces, al sacar recursos de la iglesia para que me sostengan a mí, también la iglesia iba a ser limitada en cuanto a expandirse, en cuanto al crecimiento, porque el dinero es importante. Si bien uno dice, no, no, el Señor es el que lleva y hace el crecimiento de la iglesia, y eso es verdad, acá el dinero no tiene nada que ver, pero el dinero es parte de la administración de una iglesia, de un lugar, y el dinero a veces cuando falta en una iglesia la limita en el crecimiento. Quiere hacer estrategia, se hace con dinero también. Ahora, ¿qué quita esto? ¿Dejo de lado al Espíritu Santo? No, no estoy dejando de lado al Espíritu Santo. No estoy diciendo que Dios no me puede proveer, estoy diciendo que tengo que administrar lo mejor posible los recursos que Dios me da a la iglesia. Entonces, cuando tengo 50 personas, esos recursos de dinero lo utilizo para estrategia, para agrandar el lugar, para hermosear el lugar, para comprar sillas, para comprar equipos. Entonces puedo planificar que cada 3 años hacer crecer el lugar. Nosotros en los últimos 6 años hemos crecido bastante y hemos crecido, nosotros alquilamos. Y nuestro lugar en principio era un lugar chiquitito, pero ahora alquilamos un lugar
bastante grande. Y lo podemos hacer porque los recursos los utilizamos en pos de la iglesia. Si yo hubiese tomado desde el principio recursos de la iglesia, es muy probable que todavía seguiría alquilando y seguiría teniendo 50 personas. Entonces nosotros administramos el dinero en pos para el crecimiento de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. Entonces, no es que acá el dinero es lo más importante, no, lo más importante es el Espíritu Santo de Dios obrando en las personas, pero a través de las personas hay recursos que entran a la iglesia y lo tratamos de utilizar en pos de la iglesia. Y eso tiene mucho que ver en cuanto hacia dónde uno quiere llevar a la iglesia, en cuanto a uno, hasta dónde uno quiere hacer crecer la iglesia, porque hacer crecer la iglesia significa ganar almas para Cristo. Eso es, ganar almas para Cristo. Si yo empecé en un lugar chiquitito y meto 50 personas, si hubiese seguido en el mismo lugar chiquitito, no podría meter 200 personas, porque estaría limitando, Sí. por lo que los recursos me estarían faltando. Nada más, era lo que quería decir, Bien. que los recursos Entonces, mejor como conclusión, nosotros somos responsables por nuestras necesidades. Nosotros honramos a Dios cuando trabajamos, hermanos. No importa el puesto de trabajo que nosotros tengamos. Trabajos donde muchas veces desarrollamos funciones jerárquicas, a veces no desarrollamos funciones jerárquicas, simplemente, bueno, son puestos donde son puestos bases de inicio. No importa donde nosotros estemos, ¿no? Pero nosotros estamos y debemos honrar al Señor, porque Dios siempre premia al hombre o a la mujer que son trabajadores. Siempre los premia. Miren, miren, hermanos, yo les digo una cosa. Disculpen que voy a ser autorreferencial, disculpen, no me gusta ser autorreferencial, pero vale para explicar esto. Yo he trabajado durante casi 36 años, 37 años, durante 37 años. 6 años fuera de la docencia y el resto todo en la docencia, todo en la docencia. Cuando yo me jubilé hace 2 años, me jubilé, ¿no? Y yo le doy gracias a Dios que me ayudó, me acompañó y me dio trabajo. Y yo sé que el Señor fue el que me ayudó para poder cumplir, para poder ir, para poder progresar, porque empecé como maestra, después fui secretaria de escuela, después fui vicedirectora, directora de escuelas, terminé como inspectora y todos esos pasos el Señor siempre me ayudó. Es verdad, hermanos, que cuando uno está trabajando y le quiera servir al Señor, en mi caso, que no he tenido mucho tiempo una iglesia a cargo, como algunos de ustedes, como el pastor Gustavo, como algunos de los pastores que están acá de San Pedro, no he tenido solamente en forma circunstancial, pero evidentemente, claro, la atención estaba puesta en el trabajo y la atención también estaba puesta en el Señor, en las cosas del Señor. Y así todo pude servirle al Señor en el Instituto Bíblico, en muchos lugares. Pero lo que quiero decir es que siempre el Señor nos honra el Señor cuando nosotros trabajamos, el Señor nos honra cuando nosotros somos esforzados. Aparte, cuando nosotros miramos en la Biblia, el mismo Jesús dice en la Escritura que Él trabajaba con sus manos, ¿o no? El Señor Jesús trabajaba con sus manos, era también carpintero, ¿o no? ¿Los quiero escuchar? Así es, así Claro, es. también era. Amén, hermana, amén. También. Siempre la Escritura a nosotros nos muestra que en principio a este primer hombre, Adán, al primer hombre, lo pone como administrador y para que trabaje, dice así, trabaje para que labrase el huerto y para que lo guardase. Entonces, fíjense, el Señor siempre llama a personas que están ocupadas. Siempre las llama, siempre usa a las personas que están ocupadas. No al que es vivo y que le gusta vivir de otros y que le gusta no trabajar y que le gusta tener y acceder a cuestiones y que sus necesidades no son satisfechas.
por sus propias manos, sino que en realidad le gusta vivir de otras personas. No, y en el nombre del Señor, hermanos, de ninguna manera. No puede ser que un cristiano haga pasar necesidades a su familia porque no porque está sirviendo al Señor y el Señor me llamó y el Señor... No, no, de ninguna manera. Hay que trabajar. Estos hermanos de San Pedro, ¿me recordás tu nombre? Yo soy Daniel, mis abuelos son Camacho. Sí, Daniel, sí, Daniel, yo me acuerdo de haber ido para allá, para San Pedro y te vi, pero no me acordaba tu nombre. Daniel, dice Daniel, y tiene mucha razón, claro, sus abuelos han trabajado, sus abuelos ahora son grandes, siguen trabajando de alguna manera, siguen trabajando, ¿no? En lo material, digo. Por supuesto, todo el tiempo dedicado a la iglesia, pero la verdad es esto, hermanos, nosotros tenemos que trabajar. Fíjense que es tan claro Pablo, tan claro el apóstol Pablo. Miremos segunda de Tesalonicenses. Si lo tienen ustedes ahí, está también en la pantalla, pero miren la Biblia, busquen la Biblia, segunda Tesalonicenses 3:10. Amén. ¿Lo encontró? Y amén. Bueno, hermano, a ver, léalo. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Qué dice? ¿Qué hacía Pablo? Les decía, les ordenaba, Ah, ¿les decía o les ordenaba? os ordenábamos esto. Decía. Claro, una orden. El que no quiera trabajar, que no coma, que no coma. Creo que en algún momento con ustedes compartí, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Pablo llega a decir esto? Porque Pablo en sus viajes misioneros llega a Tesalónica, funda esta iglesia. Y él habla, porque ustedes recuerden que Tesalonicenses es la primera vez que en el Nuevo Testamento, es la primera vez que se va a hablar sobre el arrebatamiento de la iglesia. No, en el Antiguo Testamento no se habló sobre este tema, es una revelación que el Señor le da a Pablo, el apóstol, y ahí es donde particularmente va a hablar. ¿Qué entienden los hermanos? Pablo habla sobre este tema del arrebatamiento y ellos pensaban en sus enseñanzas, dejaban trascender como que esto iba a ser pronto, este arrebatamiento. Entonces, ¿qué habían entendido estos tesalonicenses? Algunos de ellos. Habían entendido que ya era inminente, que a las horas iba a venir el Señor. Entonces, cuando nosotros leemos la historia de Tesalonicenses, vamos a ver que estos hermanos malinterpretan la enseñanza de Pablo y algunos dejan sus trabajos y vamos a ver que algunos de ellos va pasando el tiempo y el Señor no viene, no los arrebata. Entonces se quedan sin trabajo, habrán gastado sus ahorros, yo digo, gastaron, y después ¿qué empezaron a hacer? A ir a la casa de los hermanos a comer. Que le dieran los hermanos de comer. Léanlo, hermanos, lean toda la epístola. Y van a Dependían de otros su propio sustento. Claro, claro. Entonces eso es lo que lleva a que Pablo ahora digo, les ordeno. Es una orden, no es una cuestión de una opción. No es porque me parece, no. Acá ordena, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Tampoco coma. Y es tan drástico esto. Si alguno, y ustedes lo ven ahí en la pantalla, es tremendo lo que dice. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces, vuelvo a lo que dije antes, esto que es medio gracioso, pero la iglesia del Señor no tiene que tener vagos. La iglesia del Señor tiene que tener gente ocupada, trabajando fuera de la iglesia para mantener sus familias, para tener y atender todas sus necesidades.
las necesidades de nuestra familia, las necesidades, por supuesto, de nuestros hijos, nuestras propias necesidades. Nosotros tenemos que trabajar. Entonces, lamentablemente, mucha gente no quiere trabajar, quiere vivir del Evangelio. Y bueno, ¿qué es vivir del Evangelio? Bueno, la hermana terminó de leer un texto precioso, ¿no? ¿Qué es vivir del Evangelio? Bueno, muchos malinterpretan el vivir del Evangelio. ¿Qué es? Que el otro me dé, porque yo estoy sirviendo al Señor. No, no, no. Ya vuelvo a reiterar entonces lo que el pastor Gustavo y otros pastores ahí han agregado. Bueno, algunos trabajan, otros, bueno, tienen iglesias grandes y hay un acuerdo y hay entrada suficiente y hay un acuerdo de la iglesia con ese pastor, lo voy a sostener. Pero si no, hermano, yo tengo que trabajar. Jesús no llamó a gente, como dice el Martín Fierro, a gente vaga y mal entretenida. El Martín Fierro habla de eso. Vago y mal entretenido. No, no. El Señor llama a los hermanos, perdón, a los discípulos que llaman, todos eran ocupados, estaban ocupados, todos, ninguno no era ocupado. Todos tenían un trabajo y el Señor los llamó a estos que estaban ocupados. Bueno, ya me voy a ir de este tema. ¿Alguien antes de irme de este tema quiere aportar algo más? ¿Quedó claro, hermanos, el tema de que nosotros somos administradores del trabajo también? ¿Sí? Tenemos que ser responsables. ¿Sí? Bueno. ¿Alguien quiere agregar algo más sobre este tema antes de irnos? ¿No? Listo. Bueno, acá voy a hacer un vuelo de pájaro acerca de la apariencia, porque de esto sí hablé el lunes pasado. Que dice Primera de Pedro, dice que no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse, dice, con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno, dice, y no me acuerdo qué más dice, que es tan preciosa a los ojos de Dios. Entonces, hermanos, recordamos que cuando hablamos sobre el tema de la apariencia, que dijimos que todos tenemos que ser moderados, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bien. Hermana. Sí, profe. Bueno. Amén, amén. Amén. Bueno, entonces ahora lo que vamos a empezar es con el tema del día. Con la administración de los talentos. Entonces, vuelvo a recordar, empezamos con la administración de nuestra mente, la administración de nuestro cuerpo, la administración de nuestro trabajo, la administración de nuestra apariencia. Y hoy vamos a ver la administración de los talentos. Bueno, como siempre digo, tengo cara de sargento, pero no soy sargento. Entonces, y como esta es una clase, acá mi marido está por empezar a cocinar y mueve la cabeza, dice que sí, que soy algo de sargento. Mueve la cabeza, sí. Entonces, como yo siempre digo, ¿no? No tengo cara de sargento, pero no lo soy. Entonces, ¿quién puede responderme acerca de qué cree que es un talento? ¿Qué es un talento para ustedes? Para mí es una habilidad, algo que somos buenos en hacer Un oficio. Bueno, también. un talento es una habilidad. El hermano Guillermo dice que es un oficio. ¿Qué más pueden decir acerca de un talento, del talento? ¿Qué es el talento? El Es valor de una moneda. Una unidad de medida. ¿Una El valor unidad? de una moneda.
el valor de una moneda. También Una es, unidad de perdón, Es medida. una destreza que tiene la destreza que tiene cada persona para desarrollar algo. Ajá, una destreza que tiene una persona. Muy bien. pero es ¿Saben? algo que nos han dado. Sería algo innato de la persona. Algo innato de la persona, es decir, que nace con con un talento. ¿Sí? Tal cual. Es algo que Bueno, se nos ha dado, ¿no? ¿saben Algo una que- cosa, hermanos? Ustedes todo lo que dijeron es correcto, porque bueno, yo tengo acá que un talento es la capacidad para el desempeño de algo. Es una habilidad innata, como dijeron ustedes que nacíamos con alguna habilidad innata. Es la aptitud con P, no con C, aptitud. Es la capacidad especial o la facilidad de una persona para aprender o ejecutar una determinada tarea. Entonces, capacidad para el desempeño de algo. Es la aptitud, la capacidad especial o facilidad de una persona para aprender o ejecutar una determinada tarea. Entonces, en esta noche, lo que yo voy a hablar con ustedes tiene que ver con la administración de los talentos naturales. No voy a hablar de los dones espirituales que son sobrenaturales. Es otro tema. Los dones sobrenaturales, los dones espirituales son sobrenaturales. Yo quiero hablar con ustedes en esta noche acerca de la administración de los talentos naturales, con lo que venimos, con lo que nacemos. ¿Y por qué los talentos con los que venimos, con los que nacemos, esas aptitudes que tenemos para hacer ciertas cosas, por qué está metido aquí dentro de esta currícula como un tema de administración? Administración de los talentos. ¿Por qué? Bueno, yo voy a compartir con ustedes algo que está aquí en la Biblia, en Mateo 25 del 14 al 18. Y ahí le falta el título, pero es la parábola de los talentos. Esta parábola de los talentos, como ustedes bien dijeron, acá en este caso, un talento, como dijeron ustedes, es una moneda. Una moneda que se llamaba así en la época donde está relatada la historia esta, que la va a contar Jesús en los evangelios. Entonces, él va a hablar acerca de estas monedas y él va a hablar acerca de los administradores que reciben estas monedas, ¿no? ¿Y qué pasa con estas monedas que reciben estos administradores? Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Notemos, ¿los bienes de quién eran? De este hombre que se fue lejos, ¿no? Lo mismo venimos diciendo desde el primer encuentro que tuvimos. Todo lo que tenemos no nos pertenece, es del Señor, ¿no? Entonces dice, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Entonces, hermanos, son monedas estos talentos. Este dueño de las monedas le entrega a estos siervos, le entrega 5, entrega 2 a otro y a otro le entrega 1.
Y fíjense esta palabra que está acá, ¿no? Tan especial y que la remarqué, conforme a su capacidad. Quiere decir que no todos los siervos tenían la misma capacidad. Algunos tenían capacidad para recibir 5 y trabajar con 5, otros tenían capacidad para recibir 2 y otros 1. Y ninguno se enojó. ¿Por qué? Porque las monedas le fueron dadas de acuerdo a su capacidad. Y el que había recibido 5 talentos, dice el versículo 16, fue y negoció con ellos. Y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ahí sabemos que es dinero. Entonces, fíjense una cosa. Este que recibió 5 fue a negociar, fue a trabajar estas monedas. Y nosotros empezamos diciendo que un talento era una habilidad, que un hermano me dijo, bueno, es un oficio, es una habilidad, algo con lo que nacemos, es un talento, es una capacidad, ¿no? Es algo especial con lo que nosotros venimos. Y por lo que me está diciendo esta parábola, eso con lo que venimos, nosotros lo tenemos que trabajar, no lo tenemos que dejar dormir. Entonces, muchas veces nosotros estando en la iglesia solamente nos concentramos en los dones espirituales, en los dones sobrenaturales que el Señor nos dio. ¿Para qué? Para que podamos trabajar en la iglesia, porque cada uno de estos dones sobrenaturales es para poder edificar a toda la iglesia, a los hermanos que están en la iglesia. Pero en este caso estamos hablando de talentos naturales. ¿Y qué tiene que ver con nosotros que estamos en la iglesia estos talentos naturales? Y tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho. ¿Saben por qué? Porque algunos de ustedes que están en esta noche escuchándome, bueno, algunos de ustedes tienen talentos para dibujar, algunos de ustedes tienen talentos y oído para la música, otros tienen talentos para la mecánica, para arreglar autos. Algunos nacen como que uno dice, hablan las personas y hablan, parece que siempre están enseñando. Y en realidad lo que tienen es un talento para enseñar. Otros de ustedes que me están viendo tienen, ¿sabe qué? Talentos para comerciar, son buenos vendedores. Otros son buenos comerciantes. Otros tienen habilidades para hacer negocio. Vieron que hay gente que es capaz de vender, no sé, hasta una tapita de una gaseosa, porque tienen capacidad para vender. Son vendedores natos. Venden de todo. Hay otros que tienen capacidad, ¿saben para qué? Para ser poetas. Escriben poemas, se inspiran y escriben. Hay otros que son compositores. Hay otros que tienen talentos deportivos, hay otros que tienen talentos creativos. Algunas personas son muy creativas. En determinadas circunstancias ponen a prueba su capacidad, su creatividad, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una hermana que yo hace un ratito la destaqué porque tiene una facilidad para hacer cuadros, para hacer mapas. Entonces son todos talentos que uno tiene. Bueno, algunos nacieron con esos talentos, otros, bueno, lo adquirieron, lo desarrollaron, fueron a aprender. Pero ¿saben una cosa? Ninguno de nosotros, hermanos, ninguno de nosotros puede decir que no tiene ni un solo talento. ¿Hay alguno que diga yo no tengo ninguno? Los quiero escuchar.
No, hermana, todos lo desempeñamos en algo y todos algo sabemos así que quizá el otro no lo sepa hacer, digamos. Es como el ser humano sería como un complemento, porque no todos sabemos hacer lo mismo, pero todos sabemos hacer algo en especial. Todos tenemos un talento, no son todos los mismos, no todos tenemos los mismos talentos, pero todos tenemos, aunque sea un talento, un talento. La Yo verdad, creo que, ¿cómo? perdón. No, yo creo que quizás a veces cuesta identificarlos a los talentos que uno mismo tiene. Porque por ahí de afuera se ve una cosa y por ahí pasa que uno piensa que hace mal algunas cosas y después resulta que de afuera te dicen, no, qué bien esto o qué bien aquello. Entonces por ahí cuesta identificarse, digamos, uno mismo. ¿Qué Bueno, clase de talento tiene? sí, es cierto, es cierto. Todos nosotros tenemos al menos un talento natural, una habilidad natural, una aptitud hacia algo. Todos los tenemos. Y yo estoy de acuerdo con la hermana con que muchas veces nosotros decimos, no, yo no tengo ningún talento. No, no es que no tenés ningún talento, no lo descubriste. No lo descubriste. Y ahora vamos a ver cuándo nosotros, en qué momentos a veces descubrimos que tenemos talentos. Uno de los momentos que nosotros, y ese talento es un talento que es un talento latente, le llamamos así latente, está ahí, pero todavía la persona no se dio cuenta que lo tenía, ¿no? No se da cuenta, una habilidad natural, natural que la tiene y no se dio cuenta que la tenía. Entonces, hermano, ese talento, ¿qué pasa? Está dormido. Entonces ese talento hay que despertarlo. Dios quiere que nosotros tengamos y sepamos utilizar y poner en práctica estos talentos con el cual hemos venido, hemos nacido, esa habilidad natural. Dios quiere que nosotros administremos, seamos mayordomos de estas cosas naturales que Él ha puesto en nosotros. Dios quiere que nosotros no seamos unos frustrados porque no hemos conocido, porque no lo ponemos en práctica, porque en realidad nosotros deberíamos conocer los talentos que tenemos. ¿Para qué somos buenos? Soy bueno para esto, soy bueno para, no sé, para poder vender esto, soy buena para organizar tal cosa, soy bueno para pintar, soy bueno para escribir, soy bueno para hacer esto otro, soy bueno para dar aliento en determinadas circunstancias, determinadas personas, soy bueno, bueno, ¿para qué? Es lo que nosotros tenemos que descubrir. ¿Hay alguien que quiera hablar con respecto a este tema? Sí, acá desde San Pedro. San Pedro. Hermana, es importante recalcar que los talentos hay que desarrollarlos también. Claro. Porque uno puede nacer con una habilidad, pero si uno no la desarrolla, claro, eso es algo que se termina muriendo, como hizo este que lo escondió. Sí. Entonces hay que tratar de multiplicarlo, como hizo uno, de trabajarlo. Y eso es importante, saber de que cuando uno ha descubierto su talento, empezar a desarrollarlo para que no se muera, para que no quede escondido. Exactamente. Gracias, hermano. Un aporte muy importante. ¿Cuándo nosotros podemos aprender sobre nuestros talentos? El talento que está dormido, el talento latente. ¿Por qué digo que todos tenemos talentos? Bueno, cuando miro yo Mateo 25, esto que termino de leer, los 3 siervos que estaban ahí, los 3 recibieron talentos, recibieron monedas, los 3. Todos distintos. Pero ninguno pudo decir de ellos 3, decir, bueno, a mí no me diste nada, no tengo nada. Todos tienen un talento. Bueno, a veces nosotros no sabemos cuál es el talento, pero ¿cómo podemos descubrir el talento que tenemos? Bueno, a veces tenemos que mirar, hermanos, las oportunidades que tenemos. A veces en la vida se nos presentan determinadas oportunidades que son los medios, ¿saben qué? Las oportunidades son los medios que Dios usa para que nosotros conozcamos qué talentos tenemos.
Por ejemplo, les digo algo. En el año 91, se nos ocurrió, éramos muy jóvenes con José Luis, entonces se nos ocurrió que íbamos a ir a vivir a Estados Unidos. Nos fuimos a Miami. Entonces, en esos años, no sé ahora, he ido, pero no para vivir, pero en aquellos años nosotros estuvimos ahí un buen tiempo viviendo. Y en ese tiempo había mucho, la comunidad era muy grande, pero de cubanos, había panameños, había algunos mexicanos, mucha gente de esta. Pero ustedes saben que, por ejemplo, nosotros como argentinos queríamos ir a la panadería a comprar pan. No había. Tenías que ir al supermercado, entonces había unos panes parecidos a las flautas nuestras de la panadería, y ese pan le llamaban, esa flauta larga, le llamaban, ¿saben qué? El pan cubano. Entonces había que ir a comprar el pan cubano y eso es lo que pedíamos porque era parecido al pan que nosotros estábamos acostumbrados para desayunar y todo eso. Que había muchas marcas de pan lactal, ese pan en rodajas de todas las marcas y de todos los precios. Pero ese pan de panadería no había, salvo que fueras a buscar el pan cubano. ¿Y saben qué también vimos? No había fábricas de pastas. No había pasta, los ravioles, no había eso. Entonces, ¿saben qué dijimos con José Luis en ese momento? Vos, mira, si nosotros tuviésemos un poco más de habilidad y nos gustara el comercio y nos gustara cocinar, a José Luis le gusta, a mí mucho no me gusta, pero para poder hacer pastas tenías que tener algunas cosas en aquel momento. Decíamos, qué buena oportunidad es para poder hacer en este lugar, en Miami, pastas, fábricas de pastas frescas que no existían, no se conocen. ¿Saben cómo venían los ravioles dentro de una lata, como una lata de tomates? Ya venían ahí ya hechos los ravioles con la salsa, ¿no? Y por supuesto eso tenía conservantes, tenía colorantes para que no se eche a perder. Pero no había una fábrica de pastas para decir, bueno, voy y me compro una caja de ravioles. Tampoco saben que había en aquella época, no había sándwiches de miga. Los que nosotros conocemos acá, no había sándwiches. Y decíamos, qué ideal sería que alguien que ve esta oportunidad, ve esta necesidad, era una parte del mercado, porque los mexicanos tenían otras cosas para comer, los cubanos comían otras cosas, la gente, los haitianos que vivían en aquella época que nosotros estábamos, comían otras cosas. Pero ese era un espacio, el tema de los sándwiches de miga, de las fábricas de pasta, de los alfajores, hermanos, que nosotros acá tenemos. No había nada de eso. Nada de nada de nada. Sí, lo único que había era usted iba al supermercado y encontraba cajas de tortas, como tortas de cumpleaños llenas de unas cremas, de colores, de unas cosas, pero nada que ver con el gusto argentino nuestro. Entonces decíamos, mira, si hubiera habido acá más habilidad y hubiera habido acceso a muchas cosas más, acá sería ideal ponerse una fábrica de pastas, una fábrica para sándwiches de miga. Entonces, lo que quiero decirles a ustedes es que nosotros sabemos qué talentos podemos tener si es que está el talento latente o dormido cuando se presenta una necesidad, cuando se presenta una oportunidad. ¿Por qué? Porque las oportunidades me van a poner a mí en el lugar de poder, a lo mejor, frente a una necesidad, frente a una oportunidad que me da la vida, de ponerme a trabajar en eso que estoy viendo que está faltando, que me hace falta, que le hace falta al otro. A veces me quedo sin dinero, me quedé sin dinero y bueno, tengo que hacer algo.
Y ese algo me fue bien, una habilidad que tenía de coser, de bordar, de cocinar, ¿me entienden, hermanos? La manera, todos nosotros tenemos un talento. Algunos tienen más de un talento, pero ninguno de nosotros puede decir que no tiene talentos. Y el que ahora no tiene ningún talento, cree que no tiene ninguno, póngase, hermano o hermana, póngase a prueba. Pónganse a prueba. Fíjense en algún momento, en alguna oportunidad, en un determinado momento de descubrir cuál es su talento. Tienen que usar ese talento para la gloria del Señor. Para sentirse, en cierto modo, decir, bueno, esto me gusta hacerlo, esto tengo facilidad para hacerlo, ¿no? Quiero escucharlos a ustedes. Tienen que aventurarse, hermanos, a probar nuevas actividades. Tienen que animarse. Y esto del animarse a encontrar, a ver, el Señor, ¿qué talento natural me ha dado? Si no lo conozco, ¿no? ¿Qué talento natural me ha dado? ¿En qué yo le puedo servir al Señor? ¿No? ¿Cuál será? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿No? ¿Cómo puedo? Anímense, no se queden con el anhelo, con el deseo, a ver, bueno, o por ahí los conocen al talento y todavía no lo han podido llevar a la práctica. Pónganlo en práctica, hermanos. Es parte de esto del administrar, el ser mayordomo de las cosas que Dios nos ha dado, nos ha puesto en nosotros, que han nacido con nosotros y que a veces no las desconocemos, ¿no? ¿Alguien quiere agregar algo con respecto? Sí, escucho. Hermana, la necesidad también por ahí hace que los talentos se desarrollen, como ser, en estos tiempos de crisis, como ser acá donde vivimos nosotros, que es un pueblo muy chico, tenemos un grupo donde se vende pan casero, se vende las comidas a vida y por haber. Entonces hay mucha gente que por necesidad, para que no falte cosas, ha descubierto que puede hacer ciertas cosas que antes no hacía. Sí, sí, exactamente. Y que les pueden salir muy bien el hacer el pan casero y vender. Por ejemplo, miren, nosotros vimos acá en mi barrio hace como 15 días, más o menos 15 o 20 días, empecé a escuchar, ¿saben qué? Un silbato por las tardes. Un silbato. Que yo lo escuchaba cuando era chica, porque cuando era chica era muy común que pasaran vendedores por la cuadra, ¿no? En una bicicleta o a mano con un canasto. ¿Saben qué apareció hace 15 o 20 días? Un vendedor de churros. Entonces hace sonar el silbato y además grita churros, churros, acá los vecinos, y se ve que viene todos los días porque nuestros vecinos debe ser que le compran, si no, no vendría este hombre, ¿no? A vender. Tiene razón, hermano Guillermo, es así, es así. ¿Alguien más quiere agregar algo más? Sí, Sí, yo, pastora. sí, hermana. No, respecto a lo que dice el hermano Guillermo, en mi caso también fue por necesidad, porque yo empecé a trabajar de empleada doméstica en una casa, porque Sí. tenía que criar mis hijos junto a mi esposo, y trabajando en esa casa, mi patrona precisaba una secretaria, y ahí descubrí que yo era buena para hacer cosas en el banco, ir a los estudios, hacer toda la parte contable. Bien. Yo no sabía que tenía ese talento y lo descubrí. Bueno, aquí se presentó la oportunidad, hermana, una oportunidad de descubrir cuál era su talento. Me encanta todo. ¿Hay alguien más que quiera agregar algo más? Yo, pastora, Sí, mi hermana, hermana. quería comentarle, mi papá es chapista y pintor de toda la vida, pero en el año 2001, cuando se presenta la gran crisis aquí en Argentina, nosotros somos 4 hermanos y en ese tiempo el mayor tenía 15 años y de ahí para abajo todas las edades. Y la verdad que no había trabajo, entonces recordamos que se acercó un hombre al taller dándole la oportunidad y preguntándole a mi papá si se animaba a restaurar un auto antiguo, en ese momento se llamaban Hot Rod.
Mi papá jamás había hecho ese trabajo y se animó y descubrimos que tenía un talento impresionante para la artesanía, mi papá. Ujú. A partir de ese momento, él se hizo conocido aquí en toda la región porque es de los pocos que hace ese trabajo de la restauración y la reconstrucción de autos antiguos. A través de la crisis y de la necesidad, él descubrió que tenía ese talento, explotó los que ya tenía Sí. y lo puso en otra posición también, ¿no? Porque si en la zona se necesita hacer ese trabajo, recurren a él. Exactamente. Entonces, fíjense, hermanos, las oportunidades que tenemos para descubrir nuestros talentos. También nosotros vamos a encontrar ejemplos de personas que utilizan su talento y utilizan su talento y para mal. Fíjense, no sé cuántos de ustedes en algún momento vio, hace como 3 años, creo que fueron 3 años, estuvimos en la televisión, hubo, creo que en A24, no recuerdo bien, estuvo una serie que se llamó Breaking Bad. No sé si ustedes la vieron o Sí, la vi, escucharon. yo la vi. No escuché, hermana. Sí, yo personalmente la vi, está muy buena. Bueno, ¿te animás a contar un poquito de qué se trata? Porque el protagonista, Breaking Bad, este protagonista, es es un profesor de química. Él es un químico que da clases, ¿no? De química, pero además, bueno, su profesión era un químico. ¿Y qué pasó? ¿Te acordás, hermana, para más o menos contar en pocas palabras? Sí, sí, sí. Bueno, él le dicen que tiene una enfermedad terminal y le queda poco tiempo de vida y entonces él no tiene muchos recursos económicos. Entonces su preocupación era qué le iba a dejar a su familia, ¿no es cierto? Su esposa estaba embarazada y bueno, al ser químico, empieza a vender drogas, a crear y a vender. Y bueno, y ahí siguen un montón de cosas más, que básicamente es eso, ¿no es cierto? Él Claro. empieza a vender drogas. Claro, quiere decir, hermanos, ¿qué pasó acá con este talento? El talento lo utiliza para mal. Sus conocimientos, su conocimiento de química, los utiliza y los utiliza para mal. Porque en realidad él donde trabajaba, donde daba clases, no tenía un salario muy alto, un sueldo muy alto. Pero él encuentra que este conocimiento, este talento que en realidad él tenía, lo empieza a usar y para mal, ¿no? Empieza a producir droga, empieza a vender, empieza, bueno, a suceder un montón de cosas, pero finalmente termina mal, separado, bueno, y este hombre creo que terminó muerto. Yo no la vi a la serie porque me ponía nerviosa y yo no me gusta Está mucho, bueno. pero Y de hecho, en donde él se desarrollaba en química, era muy bueno porque tenía un socio que aparentemente lo había estafado. Era muy bueno, era una persona que tenía mucha capacidad, mucho conocimiento, pero bueno, sí, lo utiliza para mal. pero lo utiliza para mal. Entonces, hermanos, hablando de talentos, entonces fíjense que nosotros tenemos que darnos cuenta que el Señor nos ha dado talentos naturales. No hablo de dones espirituales que después en otra clase vamos a hablar, pero los talentos naturales y que Dios quiere que nosotros administremos los dones, los talentos estos naturales. Entonces, hermanos, fíjense. Vamos a ver ahora, Mateo, alguien que descubre sus talentos, el talento que tenía. ¿Saben a qué edad? A los 75 años. A los 75 años ella, mejor dicho, descubre qué talento que tenía. Y es esta mujer, la que está en la pantalla. Esta mujer se llama Anna Mary Robertson Moses o Moses. Esta abuela que ustedes ven ahí tenía 75 años cuando ella descubre que había tenido un talento que había estado latente, un talento que había estado oculto. ¿Y saben cuál fue ese talento que ella descubre a los 75 años? Esto es una realidad. Es el talento de pintar.
Todas esas figuras que ustedes ven ahí son cuadros, lo que está al lado. Esos cuadros, ella los empieza a pintar a los 75 años de edad y es de Estados Unidos esta mujer, ya falleció. Pero mientras que desde que ella comienza a pintar y empieza a hacerse conocida, fue muy famosa pintora en Estados Unidos. Este tipo de cuadros que ustedes ven, si hay alguno de ustedes que conoce de arte, de pintura, este tipo de pintura es una pintura que se llama pintura naif. Esta palabra naif, ¿saben una cosa? Surge aproximadamente en el siglo XX, este tipo de pintura. Y la palabra naif es una palabra, el vocablo naif es francés. ¿Y saben qué quiere decir? Quiere decir ingenuo. Y a esta pintura se le llama pintura naif porque es una pintura ingenua, parece hecha como por chicos, es una pintura que tiene los colores que ustedes ven ahí. ¿Y saben por qué se le llama pintura ingenua? Porque es una pintura que no va a guardar la proporción, por ejemplo. Puede parecer en ese paisaje que ustedes ven, puede aparecer que un objeto es desproporcionado, el tamaño de ese objeto es desproporcionado con respecto a otros objetos que están ahí pintados, ¿no? Entonces, la característica no guarda demasiado la proporción. No va a guardar, ¿saben qué es lo que no va a guardar? No va a guardar lo que se llama el punto de fuga o el sistema de perspectivas, porque el que pinta sabe que tiene que guardar la perspectiva del paisaje o de lo que esté pintando. Bueno, el arte naif no va a guardar demasiado eso, pero es precioso. Es precioso. Tiene muchísimas pinturas esta señora. Una señora que ya falleció. ¿Y saben por qué la traigo? Para mostrarles, hermanos, esta mujer descubre su talento a los 75 años y se hizo famosa con estas pinturas, ¿no? Entonces, qué bueno hubiera sido que ella hubiera descubierto su talento mucho siendo más joven. Pero no importa, hermanos. No importa la edad que tengamos, no importa la trayectoria que tengamos, no importa. Lo que importa es que nosotros aprendamos que todos nosotros tenemos talentos y que muchas veces estos talentos están dormidos y que nosotros tenemos que despertarlos, tenemos que sacarlos de su estado de latencia, ¿no? Entonces, hermanos, Hermana, sí, ¿puedo aportar algo? sí, claro. Estaba leyendo de la biografía de ella, no la conocía, y me llamó la atención que ella comienza a pintar porque dice que tenía artritis en su cuerpo, ella bordaba en realidad, y como empezó la artritis en su cuerpo, no podía manejar el cuerpo, y es así que empieza a pintar, y bueno, pinta con esta técnica, Naif, bueno, por todas las características que usted dijo, porque no era tan, como no tenía que ser tan minucioso y demás. Me pareció interesante lo que venimos hablando, ¿no? Desde un conflicto, desde una crisis, ella descubre otro talento. Exactamente. Entonces, gracias por tu aporte, hermana. Entonces, fíjense, hermanos, todo esto que esta noche hemos hablado para la gloria del Señor, para que nosotros sepamos que Dios nos ha puesto como administradores, que no solamente de los talentos sobrenaturales que el Señor ha puesto, de los dones espirituales, sino que hay dones, hay talentos naturales que vinieron con nosotros y que el Señor quiere que los trabajemos, quiere que nosotros los pongamos en acto y que muchas veces, bueno, los desconocemos, a veces nos toca ir a trabajar y nos olvidamos, pero bueno, hay que aprender, como dijeron ustedes, hay que aprender a desarrollar esto. Si no los conocemos, los desconocemos, miren las oportunidades. Siempre hay una oportunidad para que nosotros podamos descubrir, como descubrió esta señora,
que leyó Gisela, que tenía artritis y bueno, no podía bordar más y empezó a pintar y descubrió este gran talento. Es famosa esta mujer en Estados Unidos. Y ustedes acá puse nada más que 4 cuadros. No saben qué preciosos cuadros tienen. Y para mí es una gran maravilla, porque aunque soy maestra, nunca pude dibujar muchas cosas, casi nada. Así que con los grados más chiquititos, cuando tuve primero, segundo y tercero, y yo tenía que enseñarles a sumar o a restar, bueno, siempre era el mismo dibujito, el pescadito, apenas un pescadito, unas manzanitas, el pinito, algunos patitos, y siempre era lo mismo. Pero yo digo, me gusta mirar esto porque digo, qué gracia para pintar, qué lindo, ¿no? Entonces, hermanos, miremos cómo termina esta palabra de Dios que leímos en Mateo 25, del 14 al 18. Vayamos ahora sí a la Biblia, porque no lo tengo en una diapositiva, no lo tengo. Vayamos a Mateo 25, del 18 en adelante. Mateo 25, porque vamos a mirar el final de lo que Jesús está narrando. Jesús narra esta parábola. Esta parábola, miremos el final de que el Señor, lo que dice el Señor. ¿Alguien lo encontró? Amén. Yo, hermana, Amén. ¿Lo puede leer? la dama primero. Hermana Belén, ¿lo puede leer? Bueno, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. ¿Sigo? Sí, sí. Y el siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí, hermana. Bueno, este es el final de la parábola que hemos leído al principio, ¿no? Acá hay una conclusión. Aquí, hermanos, hay un desarrollo acerca de qué es lo que pasó con esos dones, con esos talentos que el Señor ese le dio a sus siervos, ¿no? Ojalá, hermanos, que el Señor, a partir de esta clase y de pensar y puedan ustedes meditar, puedan ver, examinarse, si hay algún talento que lo están poniendo en práctica, bueno, gloria al Señor, pero algunos talentos por ahí están dormidos, están latentes, y nosotros, o puede pasar que nosotros no sepamos que lo tengamos, pero sí tiene que saber que a todos nosotros, aunque sea un talento, hemos recibido uno.
No podemos decir, no, yo no recibí nada, no tengo nada, no nací con nada, con ninguna inclinación, con ninguna habilidad, con ninguna capacidad. No existen esas personas. Todos tenemos capacidad para algo. Lo que tenemos que hacer entonces es aprender a conocerlo, a desarrollarlo y ponerlo en práctica para la gloria del Señor. Me llama mucho la atención que aquí, cuando nosotros leemos, dice la escritura que no lo puso a trabajar el que tenía un solo talento, no lo puso a trabajar porque tuvo miedo. El versículo 25 dice, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Tuvo miedo. Fíjense qué importante, cómo el miedo a veces inmoviliza. A veces el miedo no nos permite desarrollar estas capacidades que el Señor nos ha dado, ¿no? El temor al fracaso, tal vez. Pero si nosotros ponemos todas las cosas en las manos del Señor, seguro que Dios nos va a ayudar y nos va a dar la gracia para que podamos desarrollar ese talento, hermanos. Seguro que el Señor va a ser con nosotros si nosotros se lo pedimos. Así que bueno, recuerden que a veces el talento se utiliza para lo malo, como este de Breaking Bad, pero hay otros que también descubren sus talentos ya siendo muy grandes, como esta mujer, esta pintora, ¿sí? Así que ojalá que el Señor nos ayude y nos dé la gracia para que nosotros podamos descubrir qué talentos el Señor nos ha dado. Amén. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Alguien que quiera agregar algo? Sí, acá yo había levantado la manito, pero Sí, no Priscila, quería. de Punta Alta, sí. Algo que me gustaría compartir es que también cuando las cosas se hacen para el Señor, que hay que hacerlas con excelencia. Por ejemplo, yo hablo por mí, por mi caso. A mí siempre me gustó cantar años anteriores en la iglesia, siempre me encantó cantar, me gusta cantar. Pero a partir de este año decidí tratar de hacerlo para el Señor y con excelencia. Entonces, para hacerlo con excelencia hay que tomar clases, hay que mejorar en esto que uno por ahí lo quiere desarrollar de mejor manera para el Señor. No es para las personas, es para el Señor. Entonces, por eso voy a esto de decir con excelencia para el Señor, nada más. Sí, Cualquier talento puede ser desarrollado, pero con excelencia. Así es, mi hermana, completamente de acuerdo con usted. ¿Alguien más quiere agregar algo? Yo, Diego, quería agregar que muchas veces al momento de poner en práctica los talentos nos vamos a encontrar con la frustración. Quizás en la primera vez que pongamos en uso el talento, que queramos multiplicarlo, vamos a encontrar la frustración. Entonces es importante estar, digamos, preparado para esas cosas y que no sea la frustración algo que nos paralice a poder multiplicar nuestro talento, porque muchas veces pasa que nos frustramos y dejamos, o muchas veces escuché la frase que no sirvo para nada, que nada me sale, que no tengo nada bueno para dar, porque muchas veces nos cuesta aceptar la frustración y trabajar en eso, entender que no a la primera siempre las cosas salen bien, pero bueno, el talento sí está. Sí, completamente de acuerdo con vos, Belén. Ustedes, hermanos, fíjense, cuando nosotros podemos leer algunas personas que han trascendido por cosas que han hecho, por empresas que han fundado, ¿no? Por inventos que han hecho. Como dice Belén, a veces los primeros intentos no estuvieron bien, salió todo mal. Todo mal. Sin embargo, las personas perseveraron, porque bueno, precisamente perseveraron porque estaban seguros del talento que tenían. Y bueno, fueron por un camino, fueron por el otro, hasta que finalmente, bueno, lograron trascender, lograron llegar a donde ellos querían, lograron ver
ver lo que habían soñado, lo que habían visto, lo que ellos creían que el talento que tenían. Entonces nosotros tenemos que ser así. Es verdad, hermanos, es verdad. A veces nos frustramos porque no salen las cosas a primera, pero bueno, les quiero contar que, por ejemplo, esta misma materia, hace poco la estuve dando para otros hermanos. Y una de las cosas que a través de esta misma clase de los talentos y todo, bueno, algunos hermanos después me contaron que habían tomado una decisión, que ya venían masticando una idea, pero que el Señor les habían escuchado, habían aprendido. A través de todo esto que veníamos hablando, y pudieron abrir un negocio. Así que bueno, estoy muy, muy feliz y los quiero animar a ustedes, hermanos, animarlos. El Señor está y el Señor nos ha regalado y nos ha puesto cosas entre nuestras manos que muchas veces nosotros las pasamos de largo, no nos damos cuenta, pero el Señor nos ha dado talentos, nos ha llenado de cosas para que nosotros lo podamos administrar. Si nosotros se lo ponemos en las manos del Señor, si nosotros al Señor le entregamos todo, le pedimos que Él nos guíe, que Él nos ayude, hermanos, eso es posible, es posible. ¿Saben por qué? Porque la Escritura lo dice. Cuando en este texto que nosotros tenemos en Mateo 25, no hay uno solo de esos tres siervos que no haya recibido dones. Sí, la Escritura es bien clarita, de acuerdo a su capacidad, porque nadie te va a dar algo que no sos capaz de poder llevarlo a la práctica, nadie. El Señor cuando nos da, bueno, algunos tienen más capacidades que yo, otros tienen más capacidades que vos, pero todos tenemos talentos, todos. Falta, hermanos, que nosotros nos pongamos en las manos del Señor y que, bueno, como dice la hermana, a lo mejor la primera vez no nos sale bien, es un fracaso. Lea ustedes esas biografías que hay de personas que hoy por hoy son o grandes empresarios o, bueno, no es para que es para que nosotros veamos que a ellos no les fue fácil. Veamos que hubo fracasos al principio, ¿no? Cosas fallidas que no salieron bien, pero sin embargo siguieron perseverando. No hay que frustrarse. Si sabemos que tenemos ese talento, hay que seguir insistiendo. ¿Para qué? Para la gloria del Señor. Para la gloria. Hermana, hola, acá de la Madrid. Usted hablaba y yo decía cuánta verdad, ¿no? Porque uno de los talentos que he descubierto en este tiempo yo es el tema de la repostería, ¿no? Me encanta decorar, me encanta, y tengo hermana que me dice, Mari, dice, ¿por qué no te largás? Con mi esposo tuvimos una panadería y bueno, viste, en el 2001 fue, como decía la otra hermana, el tema de la economía y eso, también tenemos miedo de largarlo en ese tema nosotros, ¿no? Sí. Pero uno de los anhelos míos es la repostería. Así que, como usted decía, hay que animarse. Hemos hecho muchas tortas, hasta las tortas de los ciervos. A Juan le hemos hecho al pastor para su evento de la iglesia. Y nos dicen ahí, ¿por qué no te dedicas? Bueno, una de las cosas que ahora me anoté a un curso por Zoom de tema de decoración, así que estoy tomando ahí y poniendo en práctica en las tortas que hacemos para acá, para casa, ¿viste? Cuando vos un fin de semana querés comer torta y bueno, empezás a moldear la decoración y todas esas cosas, así que bueno, es una palabra que venía orando y le decía, Señor, necesito tu respuesta porque también para alargarme con la seguridad, ¿no? De poder, no sé si ser útil, pero estar en tu casa y poder ampliar lo que uno que realmente anhela, ¿no? Sí. Anhela de corazón. Sí. Eso quería decir, pastora. Bien, hermana, muchas gracias. Cuando usted haga esa torta decorada, acuérdese de invitarme, ¿eh? Cuando tenga su negocio, acuérdese, ¿eh? Acuérdese, hermanos, cuando nosotros vamos a tomar alguna oportunidad, vamos a tener la oportunidad de abrir un negocio, siempre hay que hacerse asesorar, a hablar con los que más saben, hablar.
preguntarle, ¿cómo hiciste? ¿Cómo te fue? Leer, ver, o primeramente oro al Señor, oro al Señor. La otra cosa que voy a hacer, en sus manos encomiendo todas las cosas. El Señor dice que confiemos en Él y que Él va a hacer, ¿no? Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Entonces, pongo en las manos del Señor. Y hermanos, ¿saben qué? Empiezo a escuchar a otros que ya transitaron ese camino, a alguien que se puso un negocio, a alguien que sabe de repostería, a ver cómo le fue, qué pasó, si falló, qué pasó. Entonces, nosotros tenemos que aprender de los que saben más que nosotros. Tenemos el don. Vamos a empezar a desarrollarlo. Se lo voy a encomendar al Señor. Voy a hacerme asesorar, voy a buscar el consejo de otros. En la multitud de consejeros, ahí está el éxito, hermanos. Entonces, voy a pedir consejos, ¿no? No me largo sola, porque muchas veces en ese largarme sola y sin preguntar y sin nada, por ahí viene la frustración, por ahí me equivoco, pero si yo aprendo de otros y escucho a otros, las cosas pueden ser que me salgan mucho mejor, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Algunos Sí, mueven la cabeza, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Los escucho. Amén. 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 Bien, Amén, Amén, hermana. amén, amén, amén. amén, hermano. Bueno, con esta clase de hoy y con esto que termino de decir, con esto terminamos, hermanos. Que el Señor los bendiga, que el Señor los multiplique, que el Señor les ponga en su corazón qué talentos tienen, que los puedan llevar a la práctica los talentos, que el Señor los haga muy exitosos. La palabra exitoso que estoy utilizando parece, ay no, hermana Diego, el éxito es de los mundanos. No, cuando nosotros vemos en Nehemías, leemos el libro de Nehemías, vamos a ver que ahí aparece la palabra éxito y que Nehemías habla de esta palabra con el trabajo que iba a hacer después Nehemías, pero habla de éxito. Así que ojalá que el Señor, hermanos, los prospere, nos prospere a todos nosotros para que podamos llevar a cabo, poner en práctica los talentos naturales, que seamos buenos administradores de todo lo que el Señor nos ha dado. ¿Amén? ¿Están de acuerdo? Amén. Bueno. Amén. Amén. Amén, amén, amén.